Bueno, gracias a todos por la invitación y por haber aguantado hasta el final. Es un tema candente. Muchas gracias, doctor. Me toca un tema difícil que genera mucho debate en este momento, que es vacunas en COVID. Ya vimos problemáticas habituales, preguntas frecuentes en el consultorio. Vamos a ver ahora un aspecto un poco más técnico respecto a qué aprendimos sobre vacunas en este último año, desde que se genotipificó el virus y estuvo disponible la secuencia para que los distintos laboratorios elaboraran sus vacunas en tiempo récord, y dónde estamos en este momento. Estos son mis conflictos de interés. Y la agenda, vamos a repasar el Vaccine Tracker, las vacunas disponibles en Argentina, 2 palabras de variantes, tercera dosis, booster o dosis adicional, las infecciones de brecha o breakthrough infections, la combinación de plataformas o mix and match, las vacunas después del COVID o entre el COVID, y algunas palabras sobre algunos huéspedes especiales. La situación mundial al cierre de ayer por Organización Mundial de la Salud: ya más de 260 millones de casos y más de 5 millones de muertes desde el inicio de la pandemia. Esta es la situación regional según la Organización Panamericana de la Salud, la PAHO. Vemos que estamos en tercer lugar en cantidad total de casos en el continente americano. Al cierre de ayer, la situación local en nuestro país: más de 5 millones de casos desde el inicio, 2.300 al día de ayer y más de 100.000 muertos. En nuestra ciudad ayer se confirmaron 15 casos. ¿Cómo estamos con distribución mundial en vacunas? Ahí vemos en una escala de color datos del One World in Data. Vemos en color verde oscuro la mayor cantidad de porcentaje de aplicación de dosis cada 100.000 personas, y como pueden ver, tristemente el continente africano está de un color muy pálido. Aquí vemos porcentaje de vacunadas en la línea de barras con esquemas completos. Emiratos Árabes arriba del 90%, y nosotros estamos por debajo de Chile y España, acercándonos ya a un 70% de personas vacunadas al menos con una dosis, a un poco menos con 2 dosis, alrededor del 65%. ¿Cómo estamos con este Vaccine Tracker, con la producción de vacunas? Ya tenemos en fase 3, en distintos grados de estudio, al menos 33 vacunas. Ya 16 cuentan con distinto tipo de aprobación de emergencia para su uso en países, y hay 9 con aprobación total. 10 al menos ya han sido abandonadas. Y tenemos otras vacunas en distintas fases de producción: vacunas intranasales, virus vivos atenuados, vacunas ADN. De lo que sabemos de los ensayos clínicos, habitualmente toma de 5 a 10 años producir un nuevo medicamento, una nueva vacuna, con fases preclínicas y luego las fases clínicas 1, 2, 3 y 4. Esto era habitualmente lo que duraba el desarrollo de una vacuna. Hemos visto en un año un fast track, una producción extremadamente rápida, lo cual generó dudas y falta de confianza en la población respecto de la producción de una vacuna tan rápida, justamente gracias a que toda la ciencia en la humanidad se puso a trabajar de forma mancomunada frente a un enemigo común. El resultado fue asombroso. En menos de un año hemos tenido más de 16 vacunas disponibles para utilizar. Pero toda esta plataforma nos ha dejado la posibilidad, como hablaba previamente la doctora Cochet, de generar una vacuna específica para las nuevas variantes de interés en 100 días. Ese es el nuevo Fast Track. ¿Y cuál es el menú? Tenemos vacunas génicas, ARN o ADN, vacunas virales, inactivadas o vivas atenuadas, ninguna de estas hasta ahora está aprobada, vacunas de vectores virales, vacunas like particles y las de subunidades proteicas. No voy a repasar la parte de la inmunidad porque ya lo habíamos visto previamente en otras charlas. Esto es más información específica de cómo cada una de estas vacunas ingresaría y activaría el sistema inmunológico. Las vacunas de vectores virales, por ejemplo, el adenovirus no replicativo, Sputnik 5, sería el ejemplo que tenemos en el gráfico de la derecha.
Las de ácidos nucleicos, ARN, Pfizer y Moderna, también a la derecha, no tenemos ninguna ADN disponible. Y las vacunas de subunidades proteicas, que no está ninguna disponible en nuestro país en este momento, como podría ser la Novavax. ¿Qué es lo que sí tenemos? Sputnik, Gamaleya, vector viral no replicativo, adeno 26 y adeno 5, es la única vacuna que es heteróloga, tiene dos componentes diferentes, un esquema de 2 dosis separado por 21 días. La Chadox, Vaxzevria, de nombre comercial, o Covishield, producida por el Serum Institute de la India, es la vacuna de AstraZeneca, vector adenoviral no replicativo, adeno 26, este es de chimpancé, Gamaleya es humano, con 2 dosis. Inicialmente el esquema era de 3 semanas, ahora se sabe que es mejor espaciarlo a 12 semanas para potenciar la respuesta inmunológica. La BBI-BP Corp, Sinopharm, inactivada, 2 dosis separadas por 21 días. Las ARN, nombres comerciales Comirnaty y Spikevax, 2 dosis, 0 y 21, 0 y 28 días. Y la que está recientemente disponible en nuestro país, la CanSino, con nombre comercial Convidencia, es un adeno 5 recombinante, una única dosis, algo equivalente a lo que sería la de Johnson & Johnson, que es un adeno 26, única dosis como esquema primario, completo. ¿Pero qué sabemos de las vacunas? ¿Cuál es su función? Tenemos que primero pensar con nuestro endpoint, con nuestro punto final. ¿Qué queremos prevenir? ¿Infección asintomática? ¿Infección sintomática? ¿Enfermedad severa? ¿O muerte? ¿Cuál es la protección que estas vacunas proveen? Inicialmente lo que se habló es que prevenían de formas graves, prevenían la hospitalización, prevenían la muerte. Y en la etapa pre-delta también había mostrado evidencia de reducir la transmisibilidad. Hay al menos 6 estudios, 2 del Reino Unido, 1 de Estados Unidos, 1 de Holanda y también 1 de Alemania, que hablan de la menor transmisibilidad de una persona infectada vacunada con sus convivientes vacunados. Era menor al 5%, pero esto fue en la era pre-delta. También decían justamente que uno podía, al estar vacunado, no utilizar barbijo. Posteriormente, con la aparición de Delta, esta situación se modificó. Hay mucha discusión al respecto de cómo interpretar la eficacia de las vacunas, si hay un buen correlato de protección. Lo que siempre se mide en los ensayos clínicos de investigación son los anticuerpos neutralizantes in vitro, para justamente lograr neutralizar el virus original de la cepa ancestral de Wuhan. La gran discusión que ahora es que no hay una correlación directa entre el título absoluto de anticuerpos y la protección individual frente a la infección. Esto sí se ha demostrado a nivel poblacional, en títulos poblacionales. Y siempre nos están diciendo, diferenciemos protección frente a infección asintomática, protección frente a infección sintomática, que ahora sabemos que es menor en la era post-delta, frente a la protección para las formas graves, que es así, hasta ahora es la que se mantiene, pero con ciertas consideraciones. Esto es similar a otros virus, como por ejemplo puede ser la protección frente a virus sincicial respiratorio o virus influenza, porque está determinado por la carga viral, por la exposición. Por más que yo tenga un título alto de anticuerpos neutralizantes medibles en sangre o in vitro, cuando uno está expuesto a una muy elevada carga viral, realmente ese anticuerpo no me va a servir. La exposición es muy superior a la capacidad de protección que tenemos. Así que, como mencionaba, los niveles poblacionales de anticuerpos sí son un buen correlato de protección para formas leves. Esto se demostró sobre todo para los ensayos que se realizaron frente a Wuhan, frente a la variante alfa, pero ya no es tan extrapolable a la era delta, post-delta, con las nuevas variantes de interés que tienen cambios genéticos que la hacen bastante alejada o diferente de lo que fue la variante ancestral. Ahora son más los datos que generan estudios observacionales, estudios lo que se llama real world, mundo real, por fuera de los ensayos clínicos. Este es uno de los estudios publicados justamente en la revista Science, donde por primera vez postulan o proponen un punto de corte o cutoff que hasta ahora no existía para el título de anticuerpos neutralizantes medibles en sangre como correlato de protección, de prevención de infección severa, ya no tanto infección sintomática o asintomática, sino infecciones severas, internación y muertes. Están proponiendo un punto de corte de 1000.
títulos de anticuerpos por unidades internacionales según la Organización Mundial de la Salud. Esto justamente plantea grandes dificultades en cuanto a disponibilidad de ensayos y tipos de técnicas para poder homologarlos y realmente tener una única unidad internacional de medición. Bien, ¿qué sabemos de las variantes? Empezamos con la cepa ancestral, la original de Wuhan, después apareció la variante alfa, luego la variante beta en Sudáfrica y ahora ya llegamos a la Omicron. En cualquier momento nos quedamos sin alfabeto griego. Para no estigmatizar países y ponerle el nombre de la variante del Reino Unido, variante de Sudáfrica, variante de Manaos, variante de Japón y en este caso variante de Sudáfrica, la Organización Mundial de la Salud estipuló una clasificación como variantes de preocupación, o VOC en inglés, variantes de interés, o VOI, y ahora variantes bajo vigilancia. Lo que las diferencia entre sí son aquellas que tengan mayor capacidad de evadir respuesta inmune, que sean más contagiosas, que sean más virulentas y que justamente las variantes de preocupación tengan la capacidad de evadir las vacunas, los tratamientos disponibles o generar grandes disrupciones en los sistemas de salud. Estos son justamente los listados de todas las variantes en este momento bajo vigilancia. Aquí vemos en una gráfica cómo fue desenvolviéndose en una línea histórica la aparición justamente en gris de lo que fue la variante original de Wuhan y cómo posteriormente fue reemplazada por las otras variantes de interés que tenían mayor fitness viral y podían competir y desplazarla. Alfa había sido justamente una de las variantes con mayor dispersión en el mundo y rápidamente logró ser desplazada por Delta. Gamma no logró competir salvo en Sudamérica y actualmente en casi la totalidad de los países el 100% de las variantes que están detectándose son Delta. Aquí vemos en un gráfico abajo a la izquierda cómo se van separando estas nuevas variantes de interés de la variante ancestral a medida que van acumulando mutaciones. Fíjense que beta, que había surgido en Sudáfrica, tenía la mayor cantidad de mutaciones que la alejaba más de la variante ancestral, por lo cual los anticuerpos de las vacunas que estaban diseñados con la proteína S, la variante ancestral, tenían muy baja capacidad de neutralizar beta, por lo cual fue el laboratorio Moderna el que rápidamente salió a producir una nueva vacuna frente a esta variante que después demostró no ser necesaria. Ahora Omicron parecería superar a beta en cuanto a la mayor cantidad de nuevas mutaciones que la alejan de la cepa ancestral, lo cual rápidamente ha generado un nivel de alarma a nivel internacional, que la OMS la ponga como una variante de preocupación y esté justamente movilizando a los laboratorios a considerar realizar una nueva vacuna mediante estos fast track para abordar esta variante en particular. Ahora, variantes versus vacunas. Gran preocupación cada vez que surge una nueva variante de interés. Las vacunas que tenemos son efectivas, logran neutralizar esta nueva variante o hay que hacer algo más. Las variantes tienen mutaciones que les confieren algunas características particulares, como pueden ser fenómenos de escape inmunológico. Pueden saltar por encima de la inmunidad que ya habían conferido. Puede haber disminución de la capacidad neutralizante de esos anticuerpos in vitro. Y puede observarse algo que generó mucha preocupación, sobre todo se vio en la EPA post-delta, disminución de la protección frente a enfermedad asintomática y formas leves. Hay gran cantidad de casos reportados a nivel internacional en vacunados por variante delta, pero esto no necesariamente se asoció a un incremento proporcional de internados o de muertes. Así que se puede inferir que se mantiene protección frente a formas graves, pero no en el 100% de los casos y ahora vamos a ver por qué. Hay gran cantidad de bibliografía publicada al respecto justamente de cómo los anticuerpos generados por estas vacunas las iban probando frente a estas nuevas variantes y ese título lograba eficacia frente a las formas severas, que son justamente los cuadros de abajo, pero vemos que las líneas bajan en la parte superior de los gráficos frente a enfermedad sintomática o frente a enfermedad leve. Tratando de homogeneizar un poco la terminología, ¿qué es esquema primario? Inicialmente se hablaba de esquema primario al que tenía 2 dosis para vacunas de ARN, adenovirales, salvo Johnson & Johnson o CanSino, que eran una sola dosis.
La dosis adicional es para todas aquellas personas que con su esquema inicial no lograron una respuesta inmune robusta o adecuada. Y el booster es aquella dosis que se pone ya más espaciada en el tiempo a una persona que logró buena respuesta inmunológica con su esquema inicial. La evidencia nos está mostrando ahora que haber puesto 2 dosis con un intervalo de tiempo muy chiquito, esos 21 días, nos lleva a que a los 4, 5, 6, 7 meses esa inmunidad decaiga y esté necesitando de esa dosis booster. Ahora la gran discusión terminológica es si en realidad los esquemas primarios son de 3 dosis, 0, 21 y 6, como por ejemplo la vacuna de la hepatitis, y no verdaderos boosters, sino que el esquema primario siempre cuando se usa un intervalo de dosis tan pequeño requiere, al menos a los 6 meses, esa dosis adicional. Esa es la nueva discusión. Así que, ¿qué sabemos de booster? Se vio sobre todo en el grupo de Israel, que fue uno de los primeros en haber vacunado el 95% de su población total en 3 meses, con el esquema de 0,21 con Pfizer, así que nos sirve muy bien como corte de seguimiento. A los 6 meses, en pleno pico de Delta a nivel mundial, una gran cantidad de nuevos casos que también se asoció a mayor internación y mayor muerte. Ellos evaluaron justamente esta cohorte, identificaron que había una caída de los anticuerpos neutralizantes en todos los grupos etarios, son un 25%, pero esto lo vieron más marcadamente en personas mayores de 60 años. Así que este fue justamente el estudio que utilizaron los israelíes para decir, ok, necesitamos poner a los 6 meses una dosis booster adicional en inicialmente mayores de 60 años y luego lo aplicaron a toda la población. Este tipo de infecciones que se presentan en un individuo completamente vacunado se llama infección de brecha o breakthrough infections. Hay distintos estudios justamente que avalan este mismo hallazgo que hicieron el grupo de los israelíes, en los cuales en la época pre-delta el esquema completo de 2 dosis era suficiente y al aparecer esta nueva variante de interés con fenómeno de escape inmunológico y más de 6 meses de las vacunas, caía la protección, pero ya no solo frente a formas leves o asintomáticas de la enfermedad, sino ya frente a enfermedad severa, frente a hospitalización y frente a muerte. Todo esto se utilizó justamente como evidencia para postular el uso de una tercera dosis. Aquí seguimos avanzando sobre esto mismo. Una tercera dosis provocó mayor cantidad de títulos de anticuerpos neutralizantes de los que habían generado las primeras 2 dosis adicionales, multiplicando en 3, 5, 10 y 17 esta mayor producción de títulos de anticuerpos neutralizantes según el grupo etario. Aquí justamente hay otro de los estudios publicados justamente en cuanto a seguridad y eficacia de una tercera dosis de vacuna ARN Pfizer, donde ven justamente en la curva de abajo, en la línea azul, el grupo de 2 dosis más placebo, como, en la línea de abajo son 2 dosis más booster, cómo se separa justamente de la línea superior que es la roja, donde son 2 dosis más placebo en la cantidad de casos positivos de COVID de primera aparición. La evidencia señala que Pfizer decae más rápidamente alrededor del día 80 respecto de Moderna, que sostiene sus valores de protección y títulos neutralizantes hasta el día 140. Pero para homogeneizar la conducta a nivel nacional, Estados Unidos propone a todas las personas que hayan recibido un esquema primario inicial con Pfizer o con Moderna a los 6 meses colocar una dosis adicional. Aquí también vemos como en los gráficos superiores se sostiene la protección para formas graves con cualquiera de las vacunas, pero decae en los adultos mayores. Más información sobre también otra cohorte en Israel, donde vieron justamente que la tercera dosis mejoraba la eficacia de la vacuna frente a formas severas. Y del lado justamente de la izquierda, otro preprint publicado todavía en una revista sin revisión por pares en MERRIPS, donde vemos justamente los títulos previos a recibir el booster y luego posteriores incluso superan a los títulos que se habían
producido con el esquema inicial primario. Esto vamos a pasar. Entonces, ¿qué sabemos de la dosis booster? Que aumenta la respuesta tanto de los anticuerpos como también de las células T. Genera una expansión de la capacidad de los anticuerpos neutralizantes, no solo frente a la variante original, sino las nuevas variantes de interés. Uno de los puntos que está en discusión es qué pasa con la duración total de la inmunidad. Hasta ahora, los primeros pacientes vacunados en los primeros ensayos clínicos solamente tienen 1 año y medio de vacuna en su organismo, así que la duración total de la inmunidad frente a COVID es un tema en discusión. Lo que importa justamente del booster es en qué momento hay que aplicarlo, idealmente, como también había dicho la doctora Cochet, cuando empiezan a caer esos anticuerpos, es ahí donde deberíamos aplicar el booster, habiéndole dado suficiente tiempo a la maduración de la producción de células B. Áreas de incertidumbre respecto del booster. ¿Cuántas dosis son o serán necesarias? Esto es algo que vamos a tener que volver a colocar cada 6 meses, una vez por año, como la vacuna antigripal. Vendrán vacunas combinadas, influenza, COVID. Si lograremos inmunidad de por vida, sea con estas vacunas, con vacunas de segunda generación o con la enfermedad natural. ¿Cuáles son los grupos que se benefician de recibir el booster? Inmunocomprometidos, adultos mayores o toda la población. ¿Cuándo es el mejor momento? A los 6 meses, cuando caen los anticuerpos. Hay que medirlos sí o no y cuál es el punto de corte. ¿Cuál es la mejor plataforma para utilizar como booster? Los refuerzos heterólogos. ¿Usamos la misma plataforma adenoviral? ¿Usamos plataformas ARN o combinamos? ¿Cuál es la dosis? En este momento el booster de Moderna se utiliza media dosis de lo que se utiliza inicialmente para el esquema primario. ¿Y cuál es la reactogenicidad de ir colocando más vacunas en una persona previamente inmunizada, sea natural o con inmunización por vacunas? ¿Va a tener mayor riesgo de efectos adversos? Eso es todavía uno de los temas que siguen en discusión. Las llamadas infecciones de brecha, que se vio que hay una correlación inversa entre el título de anticuerpos neutralizantes y el riesgo de padecerla. Con el tiempo, la segunda dosis es mucho más frecuente después de los 120 días del esquema primario. Suelen ser menos severas y menos mortales, pero esto era en la época pre-delta. ¿Y cuáles serían los factores de riesgo para tener una infección severa de brecha? La edad avanzada, más de 60 años, padecer comorbilidades y sobre todo ser receptor de inmunosupresión. Distintos trabajos se han publicado sobre infecciones de brecha, dentro de todo bastante recientes. Otro punto de discusión, la combinación de vacunas. En el momento que empezamos a tener un menú más amplio, empezaron a hacerse pruebas de combinaciones. Por un lado, porque los ensayos han demostrado que los esquemas iniciales, o sea, primarios, con vacunas de distinta plataforma, los esquemas heterólogos, logran mejor respuesta de células T, mejor respuesta de anticuerpos totales y podían tener utilidad en países en los cuales, por ejemplo, se había suspendido, postergado el uso de AstraZeneca por eventos adversos, ante contraindicaciones específicas de algunos pacientes y casos severos de alergia o anafilaxia. Se había hecho un estudio justamente del mix and match de AstraZeneca con AstraZeneca, Pfizer con Pfizer, Moderna con Moderna y la combinación AstraZeneca-Pfizer, y se vio que es no inferior. La combinación de AstraZeneca-ARN es no inferior a 2 dosis de ARN, pero sí combinar ARN con AstraZeneca es mejor que 2 dosis originales de Astra. Así que una combinación heteróloga en este caso sería superior a el esquema inicial homólogo de 2 dosis de Astra. Respecto de inmunidad natural por COVID, hay muchos pacientes que dicen, ok, yo ya lo tuve, yo ya soy inmune, yo no me tengo que vacunar. En realidad esto no es así. Había unos reportes iniciales de estudios tanto epidemiológicos, clínicos, que hablaban de que había protección frente a reinfecciones entre un 80 y un 100% en aquellos que habían tenido COVID natural, pero esto era en la época pre-delta, con la variante original de Wuhan o con alfa. Lo que se estudió es que esa inmunidad natural persiste unos 6-8 meses, pero luego, al igual que la inmunidad obtenida por vacunas, decae. Y también es de inferior calidad porque tiene menor respuesta cruzada de anticuerpos neutralizantes contra variantes de interés. Haber tenido delta por infección natural me da menos inmunidad cruzada frente a otras variantes de interés, como me daría la vacuna.
¿Qué pasa con las personas que tuvieron COVID? Diferenciemos haber tenido COVID antes del esquema primario, después del esquema primario y sobre todo, lo más frecuente, entre la primera y la segunda dosis. Es muy frecuente tener pacientes en el consultorio que tuvieron COVID entre la primera y la segunda dosis. Uno de los grandes motivos de controversia es en qué momento este paciente debe completar su esquema de vacunación. Hay distintas posiciones y recomendaciones de expertos. El CDC recomienda que luego de 10 días de la resolución de los síntomas, el paciente ya podría estar vacunándose. La Organización Mundial de la Salud plantea 6 meses después de haber padecido COVID natural, iniciar o completar un esquema de vacunación. Y realmente es aquí donde un ensayo publicado hace poco tiempo por un grupo de trabajo justamente de Israel muestra el seguimiento de las cohortes de pacientes que habían recibido esquemas de vacunación luego de enfermedad primaria natural y vieron que la respuesta de anticuerpos es mejor y más duradera si pasaron al menos 6 meses o más entre el haber padecido COVID natural y recibir la vacuna. Generan una respuesta de anticuerpos más alta, más robusta y más sostenida en el tiempo. Así que estaría apoyando la propuesta de la Organización Mundial de la Salud. Esto vamos a pasarlo. Un tema de discusión, de controversia a nivel mundial es la inequidad en la distribución de las vacunas. Y lo vemos de nuevo en este gráfico. Hay más de 4.154 millones de personas vacunadas en el mundo, de ellas 3.000 millones están completamente vacunadas. Pero ¿qué vemos? Que la cantidad de dosis administradas por cada 100.000 personas es muy desigual. Fíjense el color que tiene todo Sudamérica, Europa, Asia y el color que tiene África. Hay menos de 20 dosis cada 100 personas aplicadas en el continente africano. Y si sumamos esta falta de disponibilidad de vacunas, un sistema de salud debilitado, poca capacidad de detección, lo menos que podía salir de Sudáfrica era Omicron. Lo mínimo. Esto también de Orwellian Data habla justamente de la cantidad de dosis que hay aplicadas justamente en los países de altos ingresos. Hay más personas con 3 dosis en un país de altos ingresos que gente completamente vacunada en los de bajos ingresos en este momento. Así que estos son recursos, un bien de la humanidad y hay que hacer un uso racional del mismo antes que seguir poniendo cuarta dosis en países de muchos recursos, de gran cantidad de vacunas, de un sistema de salud robusto y con buen nivel de detección, de cantidad de test por cada 100.000 habitantes. Se está hablando justamente de hacer una mejor distribución de ese excedente de vacunas hacia estos países que a veces tienen 1% de vacunación total de su población, justamente para tratar de contener la transmisión y la generación de estas nuevas variantes de interés. ¿Qué pasa con influenza? Realmente en estos últimos 2 años hemos tenido muy poca circulación de influenza en nuestro país y lo mismo pasó en el hemisferio norte, pero se han hecho justamente estudios, hay 2 recientemente publicados en Lancet, sobre la seguridad por un lado y la eficacia de la combinación de vacunas de influenza, sean tetravalentes o trivalentes inactivadas, con vacunas ARN mensajeros como puede ser Pfizer, adenovirales ChAdOx o de partículas virales Novavax. Han mostrado que no hay ninguna clase de interferencia inmunológica y genera una buena y robusta respuesta inmune a las 2 vacunas, así que se pueden coadministrar sin ningún problema. 2 palabras de la vacunación de huéspedes especiales, inmunocomprometidos, trasplantes de órganos sólidos, adulto mayor, VIH, embarazadas y pediatría. Hay documentos de posición a nivel nacional, están disponibles, son de la Sociedad Argentina de Infectología. ¿Y qué tenemos respecto de adulto mayor? Que son efectivas en mayores de 65 años, es factible encontrar menor respuesta inmunológica, pero logran títulos protectivos. Hubo algo de sesgo en los ensayos porque había poca proporción de participación de pacientes adultos mayores con pocas comorbilidades. A veces la información que se genera sobre este grupo etario no era estadísticamente significativa, pero con las nuevas
evidencia, sabemos que estos pacientes tienen más riesgo justamente de infecciones de brecha, de formas severas, aún completamente vacunados, así que son población que sí o sí debe recibir una tercera dosis. Sobre VIH, también poca robustez por baja representación en los distintos ensayos clínicos, pero hay algunos que sí han incluido, aunque sea una pequeña proporción de pacientes VIH, Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Janssen, y deben vacunarse en este grupo, son seguras, son efectivas y también están dentro de los que deben recibir rápidamente una tercera dosis. Embarazo y lactancia, tema de muchísima controversia, los obstetras no quieren vacunar a sus embarazadas. Siempre hay que pensar en el riesgo-beneficio, estamos vacunando el binomio madre-hijo, hay evidencia de paso transplacentario de anticuerpos y hay también evidencia de paso a través de la leche materna de anticuerpos que se pueden justamente medir y persisten en el bebé hasta más de 3 meses. Hasta ahora, la recomendación de Organización Mundial de la Salud es vacunar a la embarazada, se sugiere hacerlo luego de la semana 12 para preservar el tercer trimestre y sobre todo en aplicar refuerzo, si le aplica a la embarazada, entre el segundo y el tercer trimestre para tener ese booster de anticuerpos previos al parto y durante la lactancia. Tiene aprobación por sociedades científicas como la ACOG y la SMFM de Estados Unidos. Respecto de pediatría, ya lo había mencionado la doctora, Pfizer está aprobada por FDA para mayores de 5 años. Hay otros estudios en marcha a partir incluso de 6 meses de vida con Pfizer. Hay estudios con Moderna, con Novavax en pediatría, todavía no han recibido aprobación. Y en Argentina tenemos por aprobación de emergencia la vacuna inactivada Sinopharm, que tenía así publicado en Lancet el ensayo fase 1, fase 2. De inmunosuprimidos, mucha información ha surgido recientemente, pero es muy evidente que tienen una respuesta inferior a la primera dosis y a la segunda dosis. En el mejor de los casos logran una seroconversión de un 50% y esto es aún menor en receptores de trasplantes de órganos sólidos. Hay recientes publicaciones entre mayo y el mes pasado respecto de pacientes de trasplantes de órganos sólidos, trasplantes renales, quienes reciben inmunosupresores, rituximab, pacientes con psoriasis u otras enfermedades reumatológicas y hemato-oncológicas. ¿Qué sabemos de los inmunosuprimidos? Que tienen una menor respuesta de anticuerpos según mayor edad, proximidad al trasplante, linfopenia particularmente de células CD4 y menos todavía en falla renal. Otros factores de riesgo, recibir antimetabolitos, anti-CD20, mucho se ha dicho ahora de belatacept, y aquellos que reciban triple inmunosupresión con altas dosis de corticoides. De los inmunosuprimidos, sabemos que tienen mayor riesgo de infección severa, mayor riesgo de muerte y mayor riesgo de infecciones de brecha, en un reporte reciente hasta un 34% más. Logran con primera dosis una seroconversión del 15%, con 2 dosis 55%. Por este motivo se han hecho ensayos de una tercera dosis para tratar de recuperar hasta 70%, y lo último es que en 2 series, una de ellas de Francia, han postulado el uso de una cuarta dosis para tratar justamente de rescatar y han logrado justamente seroconvertir hasta el 89% de los receptores de trasplantes de órganos sólidos aplicando una cuarta dosis de vacuna con una distancia al menos 60 días desde la tercera. Todavía hay algunos pacientes no respondedores que podrían beneficiarse de profilaxis post-exposición con alguno de los nuevos medicamentos antivirales o anticuerpos monoclonales. Pero eso ya es para participar en ensayos clínicos. Bien, como conclusiones, los actuales avances en vacunología van a permitir realmente tener vacunas de segunda generación de rápido desarrollo, ajustados a los cambios en el genoma viral casi en tiempo real, que todavía realmente necesitamos mejor y más robusta evidencia de correlación de protección entre títulos de anticuerpos neutralizantes, no neutralizantes, IgG, células T como verdaderos subrogantes de eficacia de las vacunas, la inequidad en la distribución mundial de vacunas y la persistencia de población susceptible que no está vacunada o que fue no respondedora podrían ser uno de los factores facilitadores para la aparición justamente de nuevas mutaciones y nuevas variantes.
que las infecciones de brecha se presentan aún en pacientes completamente vacunados y son más frecuentes a medida que se aleja el tiempo desde el esquema primario en aquellos individuos que tengan comorbilidades o que tienen mayor edad, que existen fuertes recomendaciones para la aplicación de dosis adicionales, sean booster o adicionales per se, en poblaciones especiales y refuerzo luego de los 6 meses de un esquema primario, que la inmunidad natural ha demostrado ser insuficiente o incompleta para prevenir reinfección y sobre todo frente a las variantes de interés actuales o las que puedan surgir. Que las personas con inmunidad natural presentan mayores títulos de anticuerpos neutralizantes luego de aplicar esquemas completos de vacunas. Que las combinaciones heterólogas de vacunas de ARN adenoviral se muestran como prometedoras por su mayor respuesta de anticuerpos y de células T. Que las vacunas son seguras en el embarazo, en la lactancia y cuál realmente después va a ser el rol de la vacunación en pediatría, en contener la transmisión viral, el contagio a los adultos mayores o adultos convivientes y es una gran población en este momento que está vehiculizando la quinta ola en Europa, donde justamente los menores de 15 años todavía no habían recibido aprobación para vacunación. Bien, dejo espacio a preguntas y muchas gracias. Hemos llegado al final de este día bastante prolífico o prolífero en información y yo les quería decir un poco lo que he sentido a través de todas estas exposiciones. Durante los últimos 2 años hemos estado en el frente de batalla del COVID o la COVID y realmente en el día a día no tuve conciencia de lo que estaba viviendo. Todos los días eran más o menos iguales, nuestras unidades de terapia intensiva estaban colmadas, todos los días fallecía alguien y todos los días ingresaba alguien. Las unidades en las cuales había enfermos de menos gravedad sabíamos que podían potencialmente agravarse, pero estábamos realizando nuestra tarea sin conciencia plena de lo que realmente estábamos haciendo. Hoy, a través de las exposiciones que tuve oportunidad de escuchar, adquirí verdadera conciencia de lo que ha sido la actividad médica y del personal de salud en estos 2 años. Nos enfrentamos realmente a algo que no había tenido ningún parecido con todo lo que había vivido personalmente en 50 años de médico, una tremenda cantidad de novedades que día a día íbamos recibiendo en la información bibliográfica y en la vivencia diaria, y en esa vivencia diaria que hoy se tradujo en números, adquirimos conciencia de que realmente hoy somos absolutamente distintos a lo que éramos, en el particular el personal de salud, 2 años atrás. Hemos vivido en el frente de guerra, hemos expuesto nuestra vida y la de nuestra familia a esta pandemia y lo hicimos siempre con la conciencia de que no había manera de volver atrás. Todos los días teníamos que seguir para adelante. Los números que hoy se han presentado son una firme demostración de lo que significó el grupo de asistencia médica en esta pandemia. Y personalmente, ya casi en el ocaso de mi carrera, reconozco que esta profesión no tiene ninguna comparación con ninguna otra. Exponemos nuestra vida diariamente y no pedimos nada a cambio, simplemente la satisfacción de hacer lo que debemos hacer. Para todo el personal de salud involucrado, mi profundo respeto. Y ahora seguimos con el brindis.